Romanos 8, 17 y 18. Amén. Dice así la palabra. Y si hijos, también herederos. Vamos a hacer una cosa, leemos un poquito para arriba porque es concatenado con lo que ya ayer estábamos hablando. Vamos a leer desde el 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas, obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora ahí. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La salvación trae crecimiento continuo en la gloria divina hasta que es perfeccionada en la semejanza de Jesucristo mismo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria y la misma imagen como el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Como parte de su ministerio a nosotros durante nuestra vida en la tierra, el Espíritu Santo nos lleva de un nivel de gloria al siguiente. El énfasis de Romanos 8, 17 y 18 en la gloria de los creyentes se relaciona mucho con su adopción como hijos de Dios. Debido a que todos los creyentes son guiados por el Espíritu Santo, versículo 14, y su testimonio, versículo 17, de que ellos sin duda son hijos de Dios, y su testimonio, versículo 17, de que ellos sin duda son hijos de Dios, en virtud de lo cual también son herederos. La fuente de la gloria incomparable de los creyentes es Dios mismo, su Padre Celestial, quien los ha adoptado como hijos propios y herederos suyos. Esta herencia únicamente pertenece a Dios y Él es el único que la puede dar, de manera que en su soberanía Él la concede sin excepción a los que se convierten en hijos y herederos suyos a través de la fe en su único Hijo divino, Jesucristo. El valor de una herencia está determinada por la dignidad de aquel que entra en posesión de ella. Y la herencia de los cristianos viene del Creador, sustentador y dueño del universo. Dios no solamente es la fuente de nuestra herencia, sino que Él mismo es nuestra herencia. De todas las cosas buenas en el universo, lo más precioso de todo es el Creador del universo en persona. La bendición más grande que los hijos de Dios tendrán en el cielo será la presencia eterna de Dios. En la aritmética de la tierra, si cada heredero recibe una porción igual de una herencia divina, cada uno recibe apenas cierta fracción de toda la cantidad disponible. Pero el cielo no está regido por esa clase de límites, y todo hijo adoptivo de Dios recibirá la herencia plena con el Hijo. Todas las cosas que Cristo recibe por derecho divino, nosotros las recibimos por gracia divina. El cristiano que no espera con anhelo la segunda venida de Cristo y que no vive una vida de conformidad con la voluntad de Cristo, está demasiado atado a esta tierra, pero de acuerdo a la palabra de Dios, únicamente aquellos creyentes que tienen una perspectiva eterna, que en verdad se ocupan en las cosas de Dios y tienen la mira puesta en el cielo, pueden ser útiles para su servicio aquí en la tierra.
gracias a que están libres de los deseos y motivaciones terrenales que obstaculizan la obediencia de muchos de sus hijos. Pablo está declarando que, por muy extraño que parezca a la mente terrenal, la prueba en el presente de la gloria última del creyente viene a través del sufrimiento por amor a su Señor. Puesto que padecemos juntamente con Él, sabemos que juntamente con Él también vamos a ser glorificados. Jesús concluyó las bienaventuranzas en esa misma nota cuando dio una doble promesa de bendición a quienes son perseguidos por causa de la justicia, esto es, por causa de su nombre. Mateo 5, 10, 12. Debido a que el sistema actual del mundo se encuentra bajo el dominio de Satanás, el mundo desprecia a Dios y al pueblo de Dios. Por lo tanto, resulta inevitable que, sin importar que la persecución venga en la forma de un simple abuso verbal o en extremo, a punto de dar lugar al martirio en otros extremos, ningún creyente está exento de la posibilidad de pagar un precio por su fe. Cuando padecemos burlas, escarnios, menosprecio o cualquier otra forma de persecución a causa de nuestra relación con Jesucristo, podemos tomar esa aflicción, sin importar su magnitud, como una prueba divina de que verdaderamente pertenecemos a Cristo y que nuestra esperanza de gloria celestial no es en vano, porque al final también vamos a ser glorificados juntamente con Él. El sufrimiento en esta vida crea reacciones que reflejan la condición auténtica del alma. Dios permite el sufrimiento para llevar a los creyentes a una dependencia total de Él y, en consecuencia, a dar evidencia de que su salvación es verdadera. El sufrimiento a causa de nuestra fe no solamente da evidencia de que pertenecemos a Dios y que estamos destinados para el cielo, sino que también es una especie de preparación para el cielo. Por esa razón, Pablo anhela tanto experimentar la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Y tenía la firme determinación de proseguir a la meta al precio del sumo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, patema, aflicciones, se aplica tanto a los sufrimientos de Cristo como a los sufrimientos del creyente por su causa. Pedro nos exhorta a resistir al diablo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los que no conocen a Cristo no tienen esperanza cuando sufren. Sin importar cuál sea la razón para su aflicción, no es algo que los sobrevenga por causa de Cristo o por causa de la justicia, y por lo tanto no pueden producir para bien de ellos ningún tipo de beneficio o gloria espiritual. Quienes viven únicamente para esta vida no pueden tener la expectativa de algún tipo de resarcimiento de faltas o cualquier tipo de consuelo para sus almas. Su dolor, soledad y aflicción no contribuyen al cumplimiento de ningún propósito divino y no traen como resultado recompensa divina alguna. Por otra parte, los cristianos tienen una gran esperanza, no solamente de que sus aflicciones tarde o temprano van a terminar, sino que esas aflicciones en realidad se añaden y enriquecen su gloria eterna. Como seguidores de Cristo, nuestro sufrimiento viene de los hombres, mientras que nuestra gloria viene de Dios. Nuestro sufrimiento es terrenal, mientras que nuestra gloria es celestial. Nuestro sufrimiento es breve, en cambio nuestra gloria es ilimitada. Nuestro sufrimiento tiene lugar en nuestro cuerpo mortal y corruptible, en tanto que nuestra gloria será manifestada en nuestro cuerpo perfeccionado e inmortal. Bueno, quien
no se engañaba ayer cuando decía que era un tema polémico y con mucho que hablar. ¿Mm? Porque es verdad que es imposible librarse de las aflicciones. Bueno, muchos de nosotros utilizamos, bueno, ya luego lo pongo bien porque es que no quiere ponerse recto. Lo dejo torcido, ahí lo dejo. Muchos de nosotros utilizamos el versículo de, a ver, ajustes. En este mundo tendréis aflicción como, como parte, bueno, ahí sí que, como parte de consuelo, como diciendo, ay, lo dice la palabra, tendréis aflicción. Pero realmente la aflicción nos lleva a un lugar donde de nada glorifica a Dios, ¿verdad? Andamos como lloricas, todo el día ahí pidiendo oración a todo el mundo. Y no está mal pedir oración, ¿no? Bueno, yo últimamente pido oración cuando digo, wow, tengo que hacer copartícipe al cuerpo de lo que me está pasando, porque si le duele a uno un dedo, ¿verdad? Que lo siente entero, no es el dedo solo el que lo sufre todo el cuerpo, pues tenemos que ser partícipes. Y yo digo, no porque la oración del cuerpo me vaya a resolver el dolor, sino porque todo el cuerpo tiene que ser partícipe de ese dolor, porque quiere que tengamos esa unidad. Yo cuando alguien me dice, hermano, ora por mí, o alguien me pide oración porque se encuentra mal, yo no digo, ay, que está pidiéndome oración. No, me hace partícipe de su sufrimiento y me pone en la posición de decir, wow, gloria a Dios porque me hace partícipe también de la gloria, de lo que Dios está haciendo con esa persona. Cuando yo entendí, y digo entendí, porque esto lo dicen constantemente, pero hasta que no te llega la revelación y te das cuenta de lo que significa, pues es una teoría que no sirve de nada. Cuando yo entendí que era de Cristo, pertenecía a Cristo. O sea, no solo es el hecho de que yo me entregue, ¿no? Es decir, ay, pues yo soy de la reina de... No, no es la reina, es el rey de Inglaterra, ya se murió. Soy del rey de España. Sí, que yo me entregue al rey de España, eso no significa que realmente sea del rey de España, ¿verdad? Y que el rey de España me haga suyo y entonces todo lo mío sea suyo y tenga que atender todas mis necesidades y suplir todo lo que... Ahora, el entendimiento está en que hay una revelación de que es real, porque dice la palabra de que eres de Cristo. Es decir, ya no te perteneces, no ya por el dominio en el que Él es tu Señor, sino por la pertenencia. Eres de Él. Eso es un beneficio, ¿verdad? Porque Dios, Jesús, no va a tratar mal, ¿verdad? A sus cosas. Somos nosotros que somos humanos y tenemos una mascotita y nos descuidamos, nos volvemos locos con la mascotita. Imagínate Dios, Jesús, cómo cuida a los suyos. Entonces digo, cuando yo entendí eso, claro, uno dice, dependiendo cómo sea tu Dios, así son tus problemas. Si tu Dios es chiquitito, tus problemas son enormes. Pero si tu Dios es enorme y encima eres de Dios, perteneces a Él, tus problemas son chiquititos. Porque, ¿qué no puede resolver Él? Si no lo resuelve es porque hay algún motivo. No porque no puede resolverlo. No es lo mismo entre tú y yo, ¿verdad? Que tenemos un problema y no lo podemos resolver y estamos, wow, yo no lo puedo resolver, tú no lo puedes resolver. ¿Quién lo va a resolver? No, no es el caso de Dios. ¿Qué problema no puede resolver Dios? No puedes decir, esto me pasa porque Dios no tiene la salida. Esto me pasa porque Dios no sabe cómo va a resolver esto. Eso no lo puedes decir. Entonces, cuando te llega la revelación y la certeza, la seguridad de la pertenencia de Dios, bueno, todo lo que sucede es porque Él lo permite. Porque soy de Él. A algo bueno, ¿verdad? No va a traer, dice en Santiago, no sale ni sombra de maldad. No, Dios no es nadie para que estar ahí jugando con nosotros. Ah, me hace de rabiar, me divierte mucho hacer la... No,
Dios no es así, lo sabemos. Entonces, si Él está permitiendo lo que está pasando en mi vida, hay un motivo importante para mí, porque yo sé que Dios me ama. Ha dado a su único hijo, a su unigénito hijo. Él fue a la muerte por mí. Él me ama. Tengo total seguridad de su amor. Entonces, si Él me ama y está permitiendo lo que está sucediendo, número uno, tiene sus motivos. Número dos, de Él viene el sacarme de esto. Por eso la palabra dice que cada vez que viene la prueba, antes de la prueba da la salida. ¿No? Es como el ejercicio. Vamos, te voy a poner un ejercicio a ver si lo sabes. ¿Ok? Vale, aquí tengo la respuesta. Hay respuesta. No es un ejercicio sin respuesta, es un ejercicio con respuesta. Hay respuesta. ¡Pum! Ponte a hacer el ejercicio. ¡Ay, no sé, no sé, no sé! Pero hay una respuesta. Y al final la respuesta viene. ¿Apruebas? Bueno, porque has sido coherente. Has hecho trampas, has querido salir a través del mundo, has fallado, repruebas. Otra vez viene otra vez la prueba y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando contigo. ¿Para qué? Para que tú vayas conociendo. No, no es capricho de Dios. Claro, a los que conocemos a Dios entendemos esto. A los que no entienden de Dios, a los que no conocen, a los que se burlan, a los que dicen un montón de cosas. ¿Cómo decir? Es que Dios castiga. El otro día no pude contestar esa pregunta, la estaban haciendo, ¿no? ¿Por qué? Es que Dios castiga. ¿Qué motivo tiene para castigar? Si ya castigó a Jesucristo con todos nuestros males. No, no es un trato de que yo tenga que pagar un precio por lo que yo hago mal, porque lo que yo hago mal ya lo ha pagado Cristo por mí. Eso es parte del amor que recibimos de Dios. Y si todavía no te habías pensado, pues ponte a meditar para seguir llegando las olas de amor que llegan de Jesús y de Dios, ¿no? En ese aspecto. Entonces, no castiga. Yo cuando castigo a mi hija, que es la única que puedo castigar ahora, porque los ya son muy mayorcitos, ¿no? En realidad es una disciplina para que ella no se da cuenta, necesita el sufrimiento, necesita saber que en esta vida no es todo lo que pide el corazón. Yo ahora soy, digamos, el instructor de su corazón. Llegará un momento en que el instructor de su corazón es la palabra. Ahora soy yo, de momento, y mi función es llevarle en esa instrucción a la palabra para que el día al que yo no esté, pues sea la palabra la que le esté dirigiendo. Entonces no es un castigo porque me enfade con ella y ahora se va a fastidiar y ahora... No, es un castigo para que ella se dé cuenta de que no es todo lo que uno quiere en el corazón, que las consecuencias, ¿verdad? Que el corazón desea, que el pecado trae consecuencias. Y en realidad es una forma de llevarle a qué, a Cristo. Claro, ellos se mosquean. Nuestros hijos cuando los castigamos se mosquean. Y, papá, perdóname, quítame el castigo. Porque quieren salirse con las suyas, astuto el corazón. Y nosotros sufrimos más que ellos, porque estaríamos deseando decir, vale, te lo quito. Pero no lo hagas. Porque tienen que saber que hay unas consecuencias. En este mundo, temporales. Pero en la eternidad hay una consecuencia eterna. Si ellos no se someten a la disciplina de Dios, si ellos solo buscan satisfacer el deseo de su corazón, es decir, son guiados por el corazón, no por la palabra, están andando por un barranco, están andando por un precipicio que les puede llevar no a solo a la muerte física, sino a la muerte eterna. Y como padres, pues nos interesa, ¿verdad? Por amor, la eternidad de nuestros hijos y de los que nos rodean. Entonces, entendamos un poco el proceso. Entendamos que no se trata de que Dios quiera algo de nosotros. No, Dios nos quiere a nosotros. Entonces, ¿por qué no nos hace que tengamos una vida feliz, no tengamos problemas? Y ese es el problema, porque de esa forma lo único que hacemos es apartarnos de Él. De esa forma lo único que hacemos es convertirnos en cristianos opacos, ahí apagados, que, como por ahí mal dicho,
mundanos, ¿no? Cristianos mundanos, eso no existe, ni los cristianos carnales, no existe. Ahora, sí existe el que realmente es cristiano y que no va a hacer nada. Cuando se siente Cristo en el tribunal de Cristo y le llama a fila y le dice, a ver, fulanito, venga usted para acá. "Mm, qué pena. Sí, te salvaste. Sí estás aquí, pero hijo mío, hija mía, vaya vida que llevaste de amargura, de sufrimiento. ¿Te sirvió de algo? No te sirvió ni para ti ni para los que te rodean. Qué lástima. Anda, pasa a la salvación, pero no te creas que te vamos a dar ninguna corona. Y no lo hacemos por las coronas. Yo personalmente paso de coronas, ¿eh? Porque en realidad las coronas luego las vamos a entregar a Cristo, que es por el que lo hizo y el que hace las cosas, ¿no? Uno gana las coronas por hacer las cosas que Él nos hace hacer o nos ha hecho por delante de nosotros para que disfrutemos de ella, ¿no? Pero en realidad es una prueba de decir, superaste, ¿verdad? Te sirvió todo ese sufrimiento para ir avanzando en la semejanza de Cristo para poder ser útil en el tiempo en el que estemos aquí. No sé qué haremos en el milenio y qué función tendremos. En serio que yo pienso mucho en ello porque son 1000 años con Cristo, con un cuerpo glorificado, piénsalo. Curioso, ya no estás con un cuerpo carnal, ¿verdad? Esta carne que tanto estamos ahí protestando. ¡Ay, hasta que no muramos no vamos a poder estar libres de este cuerpo! Ahora no. Ya no tendremos el pecado, ya no tendremos toda esa... ¿No? Ahora somos uno con Cristo, seremos uno con Cristo. Entonces, sí, Dios permite la aflicción y la permite para trabajar con nosotros. El pueblo de Israel tenía, ¿verdad?, la aflicción de los filisteos. Ellos empezaban a adorar ídolos, empezaban a olvidarse de Dios. Dios ¡fiu!, soltaba a los filisteos los conquistaban. ¡Ay, perdónanos, nos hemos olvidado de ti! Quemaban los ídolos, se arrepentían, se ponían el traje ese de cilicio con cenizo, y volvían a Dios. Es decir, la aflicción de los pueblos que venían, ¿verdad?, les servía a Dios para... Y si te pones a mirar la historia de Israel, en Reyes, en Samuel, es un ir y venir en Dios, ¿verdad? Se convertían, llegaban, ¡bons!, perdían, otra vez se convertían, otra vez venían los fariseos y era un continuo, ¿verdad?, de subir y bajar, de subir y bajar. Y en realidad la vida del creyente, hasta que ya es glorificado, y aun cuando es glorificado todavía tiene algunos bajones. Entonces, ¿para qué es el sufrimiento? El sufrimiento es para darnos cuenta de cuál es nuestra naturaleza, cuál es la naturaleza de Dios y cada día más confiar más en Él. Pablo habla del aguijón, ¿verdad? Tenía algo, no sabemos el qué, que le molestaba. Yo ya le he contado, lo voy a contar para los que no lo conozcan, que era lo del aguijón. El aguijón era un palo que tenía una puntita punzante y que utilizaban los que llevaban, los que arriaban a los bueyes, a las mulas, ¿verdad? Estaban arriando, estaban llevando el carro o el arado. Entonces, en un momento dado, el buey o la bestia se paraba y no se quería mover y si no se mueve, pues se acabó el trabajo. Entonces ellos utilizaban ese palito llamado aguijón que ¡pam!, le pinchaban en el culete, en el muslo, en donde... Y entonces el animal continuaba en movimiento, ¿no? Entonces, algo que le molestaba, pero que servía ¿para qué? Para que continuara el movimiento. Eso es. A Pablo había algo que le molestaba, que le había pedido a Dios unas cuantas veces, oh, quítame esto. ¿Verdad que hay cosas que nos molestan, que le pedimos no 3, sino 3000 veces a Dios? Porque queremos ser tan insistentes como la viuda, esa que dice, no, hay que ser muy insistentes para... Bueno, pero Dios le dijo claramente, dijo, no, no te lo voy a quitar, porque en tu debilidad se fortalece mi gracia. Porque ese aguijón
te hace caminar. ¿Hacia dónde? Hacia Él, hacia alcanzar la meta suprema. ¿Cuál es la meta suprema? ¿Tú quieres marcharte de esta vida cumpliendo tu propósito? ¿O quieres marcharte de esta vida rápidamente sin cumplir nada, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bueno!, ¿no? Que tú, en un momento dado, tu vida, ¿verdad?, cumpla el propósito de Dios. Y no porque tú seas bueno, sino porque el trabajo de Dios en ti, ¿verdad?, ha hecho función. Y ahí es donde trabaja la aflicción. No, mira, las bendiciones no te acercan a Dios. Las bendiciones te acercan a este mundo de placer, a este mundo de diversión, a este mundo de querer conseguir las cosas. Cuanto menos sufrimiento tienes, más mundano te conviertes. ¿Sí? Te lo digo sinceramente. Tú no tienes problemas, nadie te molesta, tus hijos están bien, son buenos hijos, todo gloria a Dios, todo fantástico. Qué bueno es mi Dios y tal. Y no avanzas. Es en el sufrimiento cuando uno se acerca a Dios. Es en el sufrimiento cuando uno se da cuenta de que no puede continuar, que no se trata de que tú lo hagas, se trata de que lo haga Él. Porque tú no estás para hacer las cosas, estás para que las haga Él. Entonces los cristianos somos muy... heredamos la herencia del viejo hombre. Heredamos, digamos, el orgullo. ¡Oh, qué bien lo hago! Heredamos ay, es que, fíjate, creo en Dios y todo me va genial. Y parece como que eso va a hacer que otras personas crean en Dios y lo único que es un estorbo. Porque en cuanto creen en Dios y les empieza a ir mal, dicen, vaya Dios, porque a mí me va fatal. Le va mucho mejor a los hijos del diablo que a mí, que soy hija de Dios. ¿Cuántas veces, no? ¿Has escuchado eso o lo has dicho? Porque crees que ser hija de Dios o hijo de Dios es ser el mimadito y el que lo tiene a todo como él. No, 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 no. No es así. La gloria de Dios se establece en Cristo. Y nosotros somos parte de ese Cristo. Es como un puzzle. Imaginaros, ¿verdad?, que el cuerpo de Cristo es un puzzle que se está formando. Y tú eres parte de una de las fichas de ese puzzle. Sería malo, ¿verdad?, que ese puzzle estuviera ahí, sucio, llorón, mundano. No, Él trabaja con su cuerpo. Porque al final el cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y aquí vemos, ¿no?, que dependiendo cómo esté tu seguridad en Cristo, dependiendo cómo esté tu nivel. Claro, esto no es para bebés que están tomando leche. Hay algunos que estarán diciendo, ¿qué está diciendo este José Luis? Y a lo mejor hasta que quieran marcharse del Evangelio. Bueno, digo, taparos los oídos, esto es, como decían antiguamente aquí en España, hay ropa tendida, como diciendo, vamos, márchate, el horno no está para vos. Cosas de estas, ¿no?, que decían a los niños cuando, porque estaban hablando de cosas de mayores, pues. Pero esto es tan real, porque lo pone en la palabra. Dependiendo cómo esté tu situación, ¿verdad?, así es como tú vas a recibir la aflicción. ¿Tú qué pasa cuando lees en Hechos, cogen a Pedro y a Juan y le pegan una manta a palos? Porque están hablando, porque resulta que un hombre que llevaba desde nacimiento, o yo no sé cuándo, ahí pidiendo, hecho polvo, cojo, ¿verdad?, dependiendo de su cojera, ganando dinero a través de la misericordia, sin hacer nada, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, ¡pa! Y los levantan y empieza a andar, y hay un milagro ahí maravilloso, y los judíos se ponen súper celosos porque se ha hecho en el nombre de Jesucristo, y eso es un sacrilegio, ¿verdad? Le pegan una paliza y ¡wow! ¿Pero qué han hecho malo? ¿Cómo? ¿Cómo los religiosos? ¿Cómo los que están mostrando a Dios son capaces de convertir eso no lo ven la gente? Sí ven a Dios y tal, pero eso que hacen los religiosos, eso no lo ven los judíos, eso no lo ven los que no creen en Cristo. Ese carácter, ¿verdad?, de que se creen que tienen autoridad como para poder, porque
Ahora me centro en cómo salieron Juan y Pedro, glorificando a Dios por haber sido, ¿verdad?, afligidos por el testimonio. ¡Wow! Hay dos posiciones. Tú puedes, Dios me está castigando, Dios me tiene aquí en un estado de pan y lo único que haces es escuchar el razonamiento que te viene aquí en tu cabeza, que tu corazón y Satanás está mostrando para que en vez de entrar en la gloria, en vez de entrar en crecimiento, en vez de entender de que todo esto Dios lo está permitiendo por un motivo y es bueno y es agradable y es perfecto, pues tú no, tú te escuchas todo esto y ¡ay, tal! ¿Y cómo estoy? ¿Cuándo? Esto es una maldición generacional, esto es... ¡Te reprendo, Satanás! Y estás ahí. Entonces digo, hay dos posiciones y tú tienes que saber cómo tomas. Claro, a nadie le gusta estar enfermo, ¿verdad? A nadie le gusta estar enfermo, es muy incómodo. La enfermedad es muy incómoda y hay enfermedades tremendas que nos llevan a la gloria de Dios. ¿Verdad que cuando, ay, hermanos, tenemos que orar por esta persona que tiene cáncer y se va a morir, este hermanito? Es que Dios no está en medio de eso. Es que se le ha escapado a Dios la mano. Sí, Dios puede hacer un milagro, puede glorificarse y puede sanarlo. Claro que sí, lo hace y lo ha hecho mucho, pero también hay muchos, ¿verdad? Que han cogido cáncer cristianos y se han muerto, o le ha dado un ataque al corazón, o ha tenido un accidente en un avión y se han muerto todo un equipo fútbol cristiano, yo qué sé. Hay que entender el concepto de que estamos de paso, que nuestra vida no depende de nosotros, depende de Él. ¿Y por qué te digo esto? Porque dependiendo como tú tomes este carácter, tu vida va a ser distinta. Tu vida va a ser distinta ya. Me acuesto hoy malo y me duele aquí en el pecho y es distinto. Ay, mira que si me muero. Ay. Bueno, pues si me muero me voy con... ¿Quién me mata? ¿Satanás tiene derecho? No. El único que tiene derecho a la vida y la muerte es Dios. Es Él el que dice. Ya lo venció. Venció a la muerte. Y todos los que estamos en Cristo hemos vencido la muerte. A lo mejor no a la muerte física, ¿verdad? Este cuerpo va a pagar. Va a quedarse aquí. Y lo sabe. Pero tú no. Tú tienes que creer en la palabra. Creer eso te trae una esperanza. Te trae algo que te da luz. Que cuando la gente te mira te dice, pero este que cree, este que está haciendo, este que... Oye, yo quiero tener esa seguridad. Yo quiero tomarme las cosas como tú te las tomas, yo quiero. Y no es para eso, sino porque realmente es el efecto que hace Dios en nuestras vidas. Porque no somos nosotros. No somos nosotros. Si nosotros queremos hacer eso, no podemos. Eso es Dios en nosotros. Hay muchos imitadores que quieren reflejar la gloria de Dios. Y la reflejan con retórica y con un montón de hipocresía. No, la gloria de Dios se demuestra en la mirada, se demuestra en la humildad, se demuestra en la confianza absoluta de quién es Dios, el Dios de la palabra. ¿Y de dónde tengo puesta mi confianza? Mi confianza no está puesta en esta tierra. Mi confianza no está puesta en las cosas materiales. Claro, uno dice, que prefiero que Dios me utilice siendo rico. ¿Y si no? ¿Y si a Dios le place? ¿Y si siendo pobre va a tener más resultados? Ay, no, por favor, que quiero ser rico. ¿Para qué? El entendimiento claro de pertenencia de Dios te ayuda a que cuando viene la dificultad, a cuando viene la persecución, mira, cada persona, son los cristianos, y aún los cristianos son los que más daño hacen.
a los hermanitos, ¿verdad? Los hermanitos a los hermanitos. Uf. Pero imagínate todo el resto de personas que hay en el mundo, ¿verdad? Que no creen en Dios. ¿Son utilizados para qué? ¿Tú crees que Satanás va a decir, no, a usted no le toques, que es de Dios? Va a trabajar con todos esos esclavos para machacarte y no para que tú puedas perder la fe, porque no la pierdes, ¿no? Lo que hacen es que te apagan, te hacen estar hecho polvo, te colocan debajo del laúd para que no des la luz, ¿verdad? Y de esa forma no puedes alumbrar. Mañana tenemos un especial, vamos a hablar mucho de esto, porque vamos a hablar de la cizaña, en el especial que hacemos los viernes, de 10:30 hora española a 2 de la mañana, hora española. En un especial que hacemos, ¿verdad? Que es el Evangelio según Jesucristo. Y vamos a hablar de la cizaña, del trigo y de la cizaña. Y vas a poder entender, porque no hay cosa que Dios no nos haya dicho y que no nos haya explicado en su palabra. Y vas a ver cómo la cizaña que siembra el enemigo en el mundo, ¿para qué es? Para debilitar al trigo. Para ver si es venenosa, esa cizaña es venenosa. Tú la siembras, crece, y lo que crece son cientos de semillas de cizaña que caen al campo. Y que como no tengas, que no lo quites, eso se pone más cizaña que trigo. Claro, a lo mejor no lo entiendes porque no eres de campo, pero la gente que trabaja en el campo, esto no es algo que la cizaña salga sola. La cizaña es sembrada por el enemigo. En épocas de esta parábola, había gente que tenía su campito de trigo y por la noche llegaba el vecino, y sembraba cizaña para que la cosecha de su vecino no fuese buena. La cizaña no son cardos que salgan de la... Ay, no. La cizaña es... Para que salga cizaña hay que plantarla, como se planta el trigo. Hay que echarla en el campo. Bueno, mañana vamos a hablar de todo eso. Amén. Entonces, la aflicción. ¿Cómo tomas? ¿Cómo tomas la aflicción? ¿Estás entendiendo de que es parte de lo que Cristo está haciendo en ti y para su gloria? ¿Entiendes que tus aflicciones son para glorificar a Dios? Es para llamarnos locos. Por eso los que no creen, los que no dicen, están chalados. Pero una cosa, ellos sufren igual que nosotros. El problema es que cuando llega el sufrimiento a ellos, nunca van a poder entender por qué nosotros no tenemos esa desesperación. ¿Por qué nosotros podemos llegar a tener gozo dentro de la aflicción? ¿Verdad? Dice, tener por sumo gozo, dice Santiago, tener por sumo gozo cuando hacéis en diversas, no en una, en diversas pruebas. Porque produce paciencia, o sea, ¿ves? Hay un trabajo que hacen esas pruebas. No viene porque el enemigo sea más listo que Dios. ¡Ay, el enemigo me está! ¿Y Dios dónde está? Está durmiendo, se ha olvidado de ti. ¿Verdad? Pero nosotros lo tomamos con ese concepto ahí. Nos viene a la cabeza, el enemigo nos está haciendo esto para machacarnos. ¡Ay, esto es una guerra y estamos perdiendo! ¿Cómo? Tú no te enteras. O si estás en las filas del enemigo. Pero si estás en las filas de Dios, ¿tú qué va? Es Dios quien pelea por nosotros. Tú solo tienes que colocarte la armadura para que con los golpes que te vienen no te duelan tanto. Pero ¿quién pelea? ¿Quién pelea es Él? Esta lucha es espiritual. Está en el cielo. ¡Ay, sí, pero yo lo siento! Sí, pero lo que sientes, Dios lo está permitiendo y tiene un propósito. Primera de Tesalonicenses. Espera, te voy a decir exactamente
la palabra. Un segundito, que la tengo aquí. Aquí. No. Un segundito, lo quiero decir bien. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice, estar siempre gozosos, a los que les gustan los mandamientos. Esto es un mandamiento. Esto es un mandato. No solo el mandamiento es, no matarás, no sé qué, no sé cuánto. No, no, esto es un mandato. Estad siempre gozosos. ¡Ay! Pero ¿cómo voy a estar gozoso si me ha llegado la factura de la luz y no veas cómo ha subido? Bueno, es un mandamiento. ¿Eres capaz de cumplirlo como mandamiento? Estar siempre gozosos. Orar sin cesar, lo vas a necesitar. Vas a tener que saber que ese gozo es porque estás en Cristo y que Él te va a resolver todas las aflicciones, todos los problemas, todas las circunstancias. Todo está en su mano. Hay un propósito. Tú no puedes decir, bueno, allá Él. No, yo quiero estar con Él. Y la oración es la que te pone en comunión con Él y es la que te hace. Y lo siguiente, versículo 18, y dar gracias en todo. No solo lo bueno. Ay, Señor, gracias porque tú estás permitiendo esto. ¿Y qué? Tú ponte a pensar. ¿Quién es el que te está fastidiando? No es Dios. Dios lo permite. Pero ¿quién te está fastidiando? Ah, el Satanás que me ha mandado al vecino. Sí, efectivamente. Ok. ¿Tiene un propósito o lo hace porque es por naturaleza malo? No, tiene un propósito. Satanás es claro y tiene un propósito. El ataque, él no va a perder el tiempo contigo si no tiene un propósito. Él prepara la artimaña, prepara, pan. Aquí le voy a pegar fuerte. Y con esto le voy a meter abajo, hasta lo más abajito. Se va a poner a llorar, se va a poner a pedir oración que no veas. Tiene un propósito. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito que tiene? Apartarte de Dios, apartarte de la seguridad de Dios, apartarte. ¿Cuál era el propósito que tenía Satanás con Job? Apartarle de Dios. Dijo, déjamele, que vas a ver cómo te maldice. Mira, toma, ahí lo tienes. Tócale. ¡Ah! ¡Pum! Tiene un propósito. Y tú eso tienes que saber que esa dificultad que está trayendo Satanás tiene un propósito. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el propósito? Venirte abajo. Dejar que dejes de ir a la iglesia, que dejes de escuchar la palabra, que dejes de orar, que te pongas ahí yo qué sé, a robar bancos, a hacer lo que sea, ¿verdad? Ese es el propósito. El propósito es meterte en el estado, eso es lo que quiere Satanás, no quiere otra cosa. Ahora, ¿y si el tiro le sale por la culata a Satanás? ¿Y si cuando él viene y te mete la prueba, tú en vez de venirte abajo, tú en vez de hecho polvo, en vez de escuchar lo que tu corazón te habla, vamos a tomar estas medidas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el corazón? Tomar el control de tu vida. Que sea la carne. Y al final, bueno, tú sabes dónde vas, ¿no? Sucede, las personas que se separan en los matrimonios, sucede eso. El corazón va controlando y va dirigiendo para, al final, esto es terrible y cada uno mirando su corazón, mirando su sentimiento, mirando su sufrimiento, al final termina en separación. No importa que tengan hijos, no importa nada, se separan. Porque creen que de esa forma van a sentir paz. Y es mentira. Yo no conozco ningún divorciado que sienta paz. Ni ellos ni los hijos. Sí, es complicado, ¿eh? Estar
en un ambiente de guerra ahí, en una familia, claro. Sí, muy difícil, lo sé, lo sé. Pero tú para qué estás en este mundo. Claro, a lo mejor estás ahora, no, todavía no estás, no has entrado por la puerta estrecha. A lo mejor todavía sigues caminando por la puerta ancha y te crees que estás siguiendo a Cristo, ¿no? En ese camino ancho, en el que tú caminas. No, voy a encontrar otro hombre que me satisfaga, otra mujer que me va a hacer feliz porque Dios tiene para mí la mujer que... Ah, sí. Sin embargo, has tenido ya hijos con otro. Cosas así, ¿no? Que son muy complicadas de poder entender así en frío para los que están pasándolo. Exteriormente, pues lo vemos, ¿no? Pero en caliente, cuando estamos en ello, ¿verdad? No lo podemos entender. Porque hay mucho sentimiento, hay mucho dolor en nosotros, que no nos deja. ¿Y si el tiro le sale por la culata? ¿Y si cuando viene la prueba? ¿Y si cuando viene tú te pones a adorar a Dios? Tú te pones a darle gracias. Tú te pones más arriba de lo que estabas cuando antes de la prueba. Si antes orabas, ahora oras más. Si antes leías las palabras, ahora lees más. Si antes ibas a la iglesia, ahora vas más. Si antes estabas más con los hermanos. ¿Eh? ¿Qué va a decir Satanás? Uy, cada vez que le pegó con el aguijón, se pone a caminar. Se pone a caminar. ¿No? ¿Tú crees que Satanás es tonto para seguir? No. Escúchame, hay sabiduría en esto. Yo, mi vida cambió cuando entendí esto. Yo me di cuenta cómo me tenía atrapado la carne, el temor, Satanás, cómo me atrapaba con un montón de cosas, con la economía, con... Y cuando me di cuenta, por revelación, porque digo esto es por revelación, yo aquí estoy hablando y Dios va a revelar a quien quiere Dios revelarle, en la medida, en el nivel en donde está, porque es así, Dios es sabio y es el que al final revela las cosas. Pero mi vida cambió. Mi vida cambió. Y ahora viene la aflicción y en el primer momento me despisto, pero inmediatamente me acuerdo y me hace clonk, se me enciende. Digo, ¿yo voy por quién? ¿Por mi pensamiento, por mi sentimiento o por la palabra? Por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Estar siempre gozosos. A ver, voy a repetir la palabra, no quiero. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Yo no estoy diciendo que vengan las aflicciones, no, las aflicciones vienen solas, no las tengas que llamar. Que vengan los problemas, no, los problemas vienen solos. No tienes que ser un superhéroe de la fe, no. Eres simplemente un siervo de Dios, que estás en un proceso. Te tienes que convertir en Cristo. Y no lo haces tú, lo hace Él. No te esfuerces por ser como Cristo, porque es un proceso que lo hace Él. Pero ese proceso es a través de la aflicción. No te gusta, lo sé. No te gusta porque te gustaría vivir una vida, porque muchos nos han vendido, ¿verdad? Que el Evangelio es lo que nos quita de todos los problemas. No. El Evangelio te saca del mayor problema, del pecado. Te saca de otro problema aún más gordo que eso, de que tu vida es dirigida y esclavizada por Satanás. Ahora estás en buenas manos. Vas a vivir eternamente, tranquilo. Es un tiempo en esta tierra, es un tiempo. Por eso, cuando se construye el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento están hechos en un momento de tremenda persecución de la Iglesia. En el primer siglo hubo una época en la que era una expansión, la gente, sí, los judíos, judizantes, persiguieron
por todos lados, pero había expansión, la iglesia crecía. Yo veo mapas de aquella época de sitios pequeñísimos con una cantidad de gente convertida, y eran judíos, y bueno, y gentiles, ¿no? Pero, y creció, y se extendía, y había un entendimiento, y empezaba la gente, ¿verdad? Qué bueno la iglesia de Hechos, lo tenían todo en común, y todos estaban unánimes, partiendo el pan, y parece todo como muy idílico, pero... Y ahí en esa época nadie escribía nada. En esa época disfrutaban, se comunicaban, estaba la iglesia creciendo, brotando esa semilla, ¿verdad? Que iba a convertirse en un árbol y que iba a dar fruto para todo el mundo. Pero llegó el momento de la complicación. Y llegó el momento de la persecución. Y llegó el momento en el que entre los judíos y los romanos, y después los que no eran judíos y no eran romanos, y en el día de hoy pues tenemos todos los enemigos que tenemos, ¿verdad? Pero no es comparable, digo, como en aquella época. Y cuando la iglesia estaba, ¿verdad? Imagínate, hay países en el mundo que sucede eso. En Turquía, ¿verdad? Todavía se prenden iglesias y cosas de estas. Digo, bueno, hay países muy complicados, ¿no? Pero en aquella época la iglesia... ¡Buah! Yo estaba en las catacumbas, donde vivieron en Roma. Yo estaba ahí visitándolas y... ¡Uf! Entraban por una iglesia, por un hueco, y había 5 niveles. Terrible aquello. ¿Cómo vivían? Tenían que esconderse porque era la única forma de librarse del martirio, de ir a los leones, de... No. Ahí se escribieron estos libros. ¿Para qué? Para traer esperanza. ¿Tú crees que la esperanza, no os preocupéis, vamos a salir, vamos a... Sí, eso es lo que quiso hacer el emperador, ¿verdad? Que convirtió la religión, cuando ya vio que no podía con ellos, pues vamos a unirnos a ellos, y ahí hubo... Pero bueno, era una estrategia que aún así le salió mal, porque seguimos siendo la pequeña manada, ¿verdad? Que dice Micrón. Pero se construyó esto ¿para qué? Para traer esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿De ese tiempo? No, amigos. Muchos iban a los leones o al palo para hacer antorchas o a la horca o a... diciendo, wow, ya llega mi hora de estar con Cristo. Se acabó mi tiempo. Y ahora somos muy débiles. Y la palabra no nos produce ese gozo. Queremos encontrar en la palabra la varita mágica para construir nuestra vida y hacerla muy guay, muy chachi, y conseguir todo lo que queremos, y una iglesia con un buen equipo de sonido, con un buen grupo y que se llene de gente y que... Algo anda mal. Algo anda mal en todo eso. Bueno, esta es la palabra y no la podemos cambiar, ¿verdad? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo padecerías por Cristo? ¿Hasta cuándo hasta cuánto estás dispuesto a padecer por Cristo? Pablo, para él morir era ganancia, pero no le importaba todo lo que tuviera que padecer por él. Decía que si no puedes ser imitador de Cristo, sé imitador mío. ¡Ay, pobre Pablo! Si él supiera lo poco imitadores que somos suyos, ¿no?
en nuestras carnes, en nuestras fuerzas. Esto es imposible. Y aquí es donde viene la esperanza. Esto es posible en Cristo. Esto es posible cuando tú entiendes que estás en Cristo. Estás en Cristo. Por eso cuando Luis habla de ese tiempo en el que Jesús estuvo en la cruz y que nosotros estamos ahí ahora, en ese momento, en ese tiempo, eso es así. Nosotros estamos padeciendo con Él. No tenemos que morir por nuestros pecados porque Él ya lo hizo. Pero mientras que estamos en la carne, mientras que estamos en este mundo, vamos a padecer. Pero que lo hagamos por Él. No para que nos sirva para apagar esta luz. Que sirva para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Yo no sé qué se glorifica más Dios, en los milagros y maravillas que hacen los creyentes o en cómo el creyente verdadero afronta, ¿verdad?, el padecimiento. Bueno, te dejo que medites en esta palabra, te dejo que es el Señor al final, no te creas que eres tú, eres el Señor, pero ojalá Dios pueda traer un entendimiento, una revelación como trajo a mi vida para que tú subas un nivel, un escaloncito más en esa vida que tenemos, ¿verdad?, en esta universidad de la vida, antes de que seamos transportados por Él.